Hola compañeros del grupo Hotel, profesora Gaby Becerril, Guadalupe Palomino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El motivo de estar con ustedes así, de esta manera, es con la finalidad de compartirles lo que considero son los conocimientos básicos que debemos de tener en cuenta para poder realizar la actividad práctica que nos dejó la maestra Gabriela Palomino. Actividad que consiste en realizar interrogatorio y contrainterrogatorio a un perito en criminalística de campo, tomando como base el dictamen en materia de mecánica de hechos que nos hizo llegar. Aprovecho este momento para agradecer a la maestra Gaby el habernos dado la oportunidad de pertenecer a este grupo creado por iniciativa de ella, con el fin de que aprendamos más cosas de las que hemos aprendido en Universidad Hotel. Iniciativa propia que demuestra su profundo amor y pasión por la enseñanza, ya que nos ha acercado a fuentes externas de conocimiento como lo son, por ejemplo, las conferencias realizadas por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, después de esta breve introducción, pasaré a realizar mi exposición de la siguiente manera. En la etapa de juicio oral, se desahogan los medios de prueba que fueron admitidos a las partes en la audiencia intermedia. Uno de los medios de prueba más usados por la Fiscalía son las declaraciones de peritos para deshogar, a través de ellos, las pruebas periciales realizadas durante la etapa de investigación del delito. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un perito? El artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Entonces tenemos que un perito no puede ser cualquier persona. Un perito es una persona experta en la materia o en una materia, pues posee los conocimientos técnicos necesarios y a quien se le encomienda la tarea de analizar un hecho previsto por la ley como delito, todo o en parte de ese hecho, para que ese experto explique a la autoridad investigadora, a la defensa o al juez cómo sucedió el hecho investigado para lograr su esclarecimiento. Y precisamente el perito más utilizado por el fiscal o Ministerio Público es el perito en criminalística. Ahora bien, en el ejercicio práctico que estamos por realizar, se nos dio instrucciones para realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio al perito en criminalística de campo. Y para poder realizar ese ejercicio, necesitamos recordar cuáles son las preguntas que se deben de realizar para esclarecer los hechos, tal y como lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A, fracción primera. Y esas preguntas son precisamente las 7 preguntas de oro de la criminalística. Ahora bien, esto lo digo porque el esclarecimiento de los hechos se logra a través de un trabajo de investigación. Pero, ¿qué es investigar un delito? Una de las definiciones que el diccionario de la lengua española da a la palabra investigación es la de indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Asimismo, el mismo diccionario de la lengua española define la palabra indagar como intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. Entonces, puede entenderse que la investigación de un delito es el conjunto de actividades que se realiza para aclarar un hecho previsto por la ley como delito, o mejor dicho, para aclarar si un hecho que se pone en conocimiento de la autoridad se encuentra previsto por la ley como delito. Y para lograr eso, se tienen que contestar las preguntas que sean necesarias para descubrir la verdad. Y al ser necesario contestar preguntas, resulta entonces necesario auxiliarnos de la criminalística, al auxiliar esta a las autoridades investigadoras. El trabajo de investigación criminalística
se basa en 7 preguntas, mejor conocidas como las 7 preguntas de oro de la criminalística, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿con qué? ¿Y por qué? Entonces, pasaremos a explicar en qué consisten estas 7 preguntas de oro. La primera pregunta, ¿qué? ¿Qué ocurrió? Esta pregunta hace referencia a la descripción de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad investigadora. La respuesta a esta pregunta le permite saber al investigador si los hechos que conoce son o no constitutivos de un delito. Si de la información obtenida al responder esta pregunta no se advierte la existencia de un hecho posiblemente delictuoso, entonces el investigador no continúa haciendo preguntas. Pero si la respuesta es afirmativa, esto es, se observa la existencia de alguno de o todos los elementos que constituyen un delito, entonces el investigador continúa con su pesquisa. Ahora, la segunda pregunta, ¿quién? Responder a esta pregunta tiene 3 objetivos. El primero, identificar a la víctima del hecho delictivo. El segundo, identificar al autor del hecho delictivo. El tercero, identificar a los testigos de los hechos. De los 3 objetivos, la identificación del autor del hecho es de gran importancia para la investigación, pues es necesario saber quién cometió la conducta delictiva. Esto es, saber a quién se le va a reprochar el haber actuado contrario a lo que ordena la ley, y es a esa persona a la que se le impondrá la pena señalada por la ley como consecuencia de dicha actuación. Pues bien, la identificación del autor del delito o del hecho ilícito es posible, por una parte, a través de las declaraciones de testigos de los hechos y por otra parte, a consecuencia del trabajo técnico especializado de los peritos asignados al caso. La tercera pregunta, es ¿cómo? ¿Cómo ocurrió el hecho? La respuesta a esta pregunta ayuda al investigador a entender cuáles fueron las circunstancias presentes en la forma en cómo se cometió la conducta delictiva por parte del autor del hecho. La importancia de esta respuesta está en que queda claro si la conducta realizada por el autor del hecho delictivo fue a consecuencia de una acción o una omisión. Eso es, al saber cuáles fueron las circunstancias fácticas o de hecho que estaban presentes en el momento en que el autor de la conducta actuó, conociendo que el resultado de su actuar era contrario a derecho y aún así se determinó a realizar dicha conducta, esto es, actuó con dolo, o bien si lo hizo sin observar un deber de cuidado o sabiendo que podía ocasionar un daño pero realizó la conducta confiando en que ese resultado no sucedería, esto es, si lo hizo con culpa. Siguiente pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió el hecho? La hora en que sucedió el hecho investigado es de gran importancia para determinados delitos, ya que la circunstancia puede aumentar o disminuir la pena aplicable al delito, como por ejemplo si se cometió de noche. Y la fecha también puede cobrar relevancia, ya que el transcurso del tiempo desde el día en que sucedió el hecho investigado puede incluso influir en el estudio que haga el juez o el fiscal o Ministerio Público, ya que no debemos de olvidarnos de la figura de la prescripción de la acción penal o para enjuiciar a una persona. Compañeros, si les está gustando el contenido de este video, les pido por favor que me den un like, manita arriba, pulgar arriba o como se conozcan en sus países, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez de que yo suba un nuevo video, comenten y compartan este video. Ahora bien, siguiendo con la presente exposición, la siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Dónde ocurrió el hecho? Esta circunstancia también puede influir mucho al momento en que el juez, después de analizar
las pruebas desahogadas por las partes, decide condenar al acusado. En efecto, para algunos delitos, como por ejemplo el robo, es más o menos penado si el delito se cometió en zona despoblada o en zona urbana, por ejemplo, o si bien se realizó en una casa habitación, en un comercio o en un lugar abierto al público, o en un lugar cerrado, pues de esta circunstancia es la agravación o la disminución de la pena prevista por la ley. Ahora bien, regresando a la persona que cometió el delito, es necesario responder a la pregunta ¿con qué lo hizo? Esta pregunta se refiere a la herramienta o el objeto que el autor del hecho delictivo realizó o utilizó para realizar la conducta delictiva. Esto es, la herramienta o el objeto utilizado por el perpetrador influye también en la pena al imponer, pues la respuesta a esta pregunta puede determinar si al utilizarse un arma de fuego, un arma blanca, algún objeto contundente como una pala, un bate de béisbol, etc., el agresor actuó con ventaja sobre la víctima y sin riesgo de ser muerto o herido por el agredido. Y asimismo, la pregunta, todas son importantes, pero también aquí, en mi opinión personal, es una de las más importantes, además de responder la pregunta de quién, y es en relación con el mismo sujeto activo, con el mismo agresor, es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? El motivo por el cual el autor del delito realizó su conducta punible, o sea, las causas por las que una persona realizó su conducta delictiva, también son otro aspecto que resulta necesario aclarar, porque también dependiendo de la respuesta a esta pregunta, influye en la pena que se pudiera aplicar al delincuente. En efecto, si el autor de la conducta delictiva la realizó como venganza por algún agravio sufrido con anterioridad, el cumplimiento a una amenaza que realizó previamente a la víctima, o si bien su actuar fue para defender sus bienes propios, como lo son su vida, su salud, sus propiedades, así como sus familiares, ello definitivamente influye en el fallo del juez, porque aquí en este caso el motivo por el cual cometió la conducta delictiva fue precisamente una defensa propia. Ahora bien, recordemos que nuestra actividad será la de realizar un interrogatorio y contrainterrogatorio al perito en criminalística de campo. Por lo tanto, también debemos tener presentes las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Estas reglas se encuentran previstas en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual establece que toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Y aquí hay una excepción de esta regla para lo que es el contrainterrogatorio, pues en el contrainterrogatorio se permiten las preguntas sugestivas y solamente a la contraparte de quien ofreció el testigo. Así, del análisis de este artículo 373, podemos encontrar lo siguiente: que las preguntas permitidas en el interrogatorio son preguntas directas abiertas, las cuales son las preguntas que se realizan con las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Y se dice que son preguntas directas abiertas porque la respuesta la puede dar el testigo o el perito de manera libre, sin limitación alguna, con toda la información que tenga en su memoria. Para mí, en lo particular, también están permitidas en el interrogatorio las preguntas directas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas directas cerradas? Son las que la respuesta a esa pregunta es solamente un sí o un no. Pero sin embargo hay controversia en la práctica, ya en la práctica diaria en los juicios aquí en México,
puesto que hay algunos fiscales o hay algunos jueces que consideran que las preguntas directas cerradas son preguntas sugestivas y por lo cual no admiten que se realice ese tipo de preguntas. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas no permitidas en el interrogatorio? Son las preguntas sugestivas, que son las que sugieren la respuesta, o sea que la respuesta está en la misma pregunta. Tampoco se permiten las preguntas ambiguas o poco claras, las conclusivas, las impertinentes. Las preguntas impertinentes son las que no tienen relación con los hechos, materia del juicio. O bien, preguntas que tiendan a ofender o a coaccionar a los testigos y peritos. Por otro lado, en el contrainterrogatorio se permiten las preguntas sugestivas, las preguntas directas abiertas y las preguntas directas cerradas. Por ese lado no hay ningún problema. Solamente en el interrogatorio no están permitidas, además de las excepciones ya mencionadas, las preguntas sugestivas en primer lugar. Y las preguntas no permitidas en el contrainterrogatorio son las mismas que están prohibidas en el interrogatorio, o sea, las ambiguas o poco claras, las conclusivas, las impertinentes y las que tiendan a ofender o coaccionar a los testigos o peritos, con excepción de las preguntas sugestivas, que esas son propias de la etapa del contrainterrogatorio. Pues bien, compañeros, espero que les haya gustado el contenido de este video, que la información que aquí se les dio les sea útil, y me despido de ustedes, no sin antes decirle que de nuestros maestros recibimos el conocimiento y depende de cada uno de nosotros aprovecharlo y poner nuestro granito de arena para tener una sociedad mejor. Muchas gracias por su atención y hasta luego.